¿Qué onda? Qué gusto saludarlos. Pues miren, aprovechando esta postal hermosa para hacer otra cápsula, pero referente a otro tema que también me han estado preguntando y sí me gustaría hacer como una aclaración al respecto. Bueno, les comparto este atardecer hermoso de Mazatlán, Sinaloa. Miren qué hermosura. Es más, lo voy a dejar aquí para que vayan viendo el atardecer mientras camino y platicamos sobre la adicción a los videojuegos. Por ahí me solicitaron este tema, pero miren, yo que tengo hijos, es necesario hacer esta aclaración porque indudablemente la situación actual nos ha llevado a eso, al consumo excesivo de internet, a voltear a ver esas cosas que podemos hacer en casa, unas buenas, otras no tanto, porque si bien pudiéramos hacer algo de ejercicio dentro de la casa, cocinar o algo, pues hay personas también que optan por consumir internet. Y bueno, aquí tendríamos que hacer esa valoración, que si de alguna manera, por esta situación actual de aislamiento, donde nos han llevado a estar en la casa durante muchas horas, pues habría que hacer esa evaluación de que si es por eso que los niños han estado pegados a los videojuegos. Evidentemente en casa no hay muchas opciones, al menos visibles, que pudiéramos hacer. Claro que si quisiéramos, si las buscáramos, pudiéramos promover entre nuestros hijos el consumo de otras cosas, por ejemplo, de juegos de mesa, como se hacía antiguamente, y de cosas más recreativas, ¿no? Quizá. Hay que valorar que los niños también se aburren. Y también, por ejemplo, yo recuerdo en mi tiempo, pues yo pasaba muchas horas jugando. En mi tiempo de niño, y bueno, yo no lo veo como malo, de alguna manera no lo veo como malo. Yo llegué a desvelarme muchísimas horas jugando, aunque los juegos eran otros, ¿no? Estoy hablando de que a mí me tocó el Atari. Bueno, mi primer equipo fue el Intellivision, viejísimo, y luego un Atari, un Nintendo, y bueno, ahora pues los juegos son distintos, ¿no? Inclusive ya juegan con una computadora y pues ahí cargan sus juegos, unos violentos, otros no, pero bueno, eso siempre han existido, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Yo alguna vez fui locutor de radio en una emisora y recuerdo que pusimos una canción, pues que a lo mejor a alguna persona que estaba escuchando la radio no le gustó por lo que decía en la letra. Evidentemente se refería a algo de mujeres, algo así la canción, ¿no? Tampoco era ofensiva, pero sí salía de la, bueno, en aquella época salía de los márgenes o los estándares de lo que se escuchaba en la radio, ¿no? Entonces, yo recuerdo en aquella época que un locutor, compañero, amigo mío, me decía, es que es increíble, o sea, las señoras de antes, y eso que estoy hablando ya de hace tiempo, este ejemplo, se quejan de las canciones de ahora, pero antes también existían canciones ofensivas. Basta con escuchar, bueno, si tú me ves desde Latinoamérica, perdón, desde algún país de Centroamérica, pues seguramente te llegó a escuchar, sobre todo Colombia, Bolivia, Guatemala, países que consumían muchísima televisión que se producía aquí en México, pues llegaste a escuchar a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a otros cantantes, y cantaban música pues regional, en su caso era regional mexicana, y hablaban de tomar alcohol, hablaban de las mujeres también, en otro nivel, sí había otro nivel, no era tan fuerte como ahora, pero bueno,
Y eso lo veían normal en su época. Y en esa época donde estábamos de locutores y pusimos esta canción, yo recuerdo que nos hablaron para criticarnos por esa canción. Pero eso siempre ha existido y eso es exactamente lo mismo con los videojuegos. Pues a lo mejor no había videojuegos antes, pero había ni celulares, pero había periódicos, por ejemplo. Ahora las personas se levantan y en el desayuno están viendo el celular, el Facebook, el Instagram. Pero antiguamente los papás se ponían a ver el periódico y no nos hacían caso. Esa es una realidad. Lo único que ha cambiado entonces es lo que ven o a lo que le ponen atención. Entonces seguramente tú en tu época que haces esta pregunta de la adicción al videojuego, pues en tu época tú tenías otras distracciones. A lo mejor era jugar en la calle y lo hacías en exceso, o muñecas, y no querías despegarte de las muñecas y no querías dejar. Yo recuerdo, como les he hecho en algunos videos, cuando yo jugaba en la calle, híjole, a veces no quería ir a la casa ni siquiera a tomar agua porque quería seguir jugando, y lo único que estábamos buscando es esa adrenalina y esa felicidad, ¿no? Entonces lo único que ha cambiado son las herramientas con las cuales nos divertimos. Ahora, si este gusto por los videojuegos llegara a ser un súper exceso, o sea, que el niño de verdad no tuviera vida, yo creo que eso depende también de los padres. Y hay que hacer esta valoración. Te voy a comentar por qué. Porque yo, por ejemplo, si mi hijo, yo le dijera, hijo, acompáñame a tal lado, y me dijera, no, papá, porque quiero jugar, evidentemente yo no lo dejaría. Yo le diría, mira, volvemos temprano y sigues jugando, pero acompáñame. Y trataría un poco hasta que la edad de él me lo permitiera, de obligarlo. De alguna manera, mientras él viva conmigo, dependa de mí, pues yo tengo que ejercer cierta autoridad, y de alguna manera tengo que mover que él pueda convivir con personas y tratar de salir a la calle. Eso depende de mí. O sea, yo no podría decir que mi hijo me va a manejar, ¿me explico? Más si es un menor de edad. Si ya pasa los 18 años o 20, ya trabaja, se mantiene solo, pues indudablemente ahí podríamos hablar de otra cosa. Pero si el niño depende de mí, entonces yo puedo de alguna manera hacer la diferencia. Ahora, ¿qué pudiera estar expresando un niño que juega videojuegos de una manera excesiva, como un vicio, y que no quiere hacer otra cosa más que eso, y que no, bueno, él no puede? Yo creo que hay maneras y yo creo que se puede lograr que el niño de alguna manera pueda salir y hacer otras cosas. Yo en esta bendita pandemia, pues lo que he buscado es que mis hijos estudien y que a lo mejor se metan al inglés online, o que busquen de alguna manera algo productivo y que les quede tiempo para jugar. Eso es válido, pero que no sea todo el día. Pero ¿qué te está diciendo un niño que quiere jugar todo el día? Pues está poniendo atención a un videojuego y le está poniendo toda su energía y toda su atención. Hay que revisar, es lo único que yo te podría decir, si tú le pones atención a tu hijo. Eso es lo que yo te invitaría a hacer, porque al final, eso sí puede ser cuando sea ya un exceso muy fuerte. Hay que revisar si el niño en ese exceso de poner atención a una sola cosa te está reflejando quizá que tú a él no le estás poniendo atención. Eso es lo único que yo te podría decir. Después podríamos analizar si los videojuegos que eliges son femeninos o son masculinos, son de violencia o no, y pudiéramos hacer un análisis más profundo de eso y qué es lo que le gusta jugar. Pero bien, el exceso de atención a algo el exceso de un niño de atención a algo y de no querer hacer nada más que le correspondería, lo único que te está diciendo es que tú no le estás poniendo atención a él y que tú no estás haciendo lo que te corresponde con él. Y con esa frase quiero cerrar esta cápsula. Entonces, primera, habría que hacer una valoración si en verdad es un exceso muy cañón, muy fuerte, y ver
¿qué tiene que ver eso conmigo? Que al final me está diciendo el niño, no me pones atención y tú no haces lo que te toca. ¿Por qué yo te voy a poner atención a ti? ¿Y por qué yo voy a hacer lo que me toca? Que sería, pues a lo mejor ayudarte con las labores de la casa, estudiar, lo que sea. Y por otro lado, si no es tan excesivo, pues habría que dejar también un pequeño lapso para comprender que están encerrados y que hasta que no regresemos a la normotonía en la vida cotidiana, pasando esta pandemia, pues entonces podríamos exigirle al niño que dejara un poco los videojuegos para retomar una vida normal. Bueno, entre comillas normal, ¿verdad? Porque eso creo que muchas cosas van a cambiar a raíz de esta pandemia. Les mando un abrazo, nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense mucho y bueno, les tocó ver prácticamente todo el atardecer, un regalito del universo, un regalito de Dios. Y bueno, yo lo comparto con ustedes. Desde Mazatlán, Sinaloa, les mando un abrazo. Cuídense mucho, con amor y sin apego al resultado. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.